Paz, queridos, que Deus los bendiga a todos em Cristo Jesús. Eu sou o missionário Samuel Silva, hablando desde Bolívia. Hoy, por la gracia de Dios, yo quiero empezar con usted una serie de estudios sobre las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia. Está aquí en los estudios. Serie Evangelio de la Gracia, las doctrinas de la gracia. Una clara exposición de las doctrinas bíblicas. E para empezar, eu quero fazer uma oração para que Deus tenha misericórdia de nós, nos guie nesse tempo. Hoje estaremos falando sobre o primeiro tema, sobre a depravação radical, o pecado original. Vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, te damos graças por esta tarde, por esta oportunidade, por estar reunidos, Senhor, cerca de su palavra, tener su palavra cerca de nós, com acessibilidade e mais que isso, tener tu Espírito Santo nos guiando em la compreensão desta palavra. Senhor, que esse tempo de estudio, que esse tempo de tu palavra seja de bendição para todos mis queridos hermanos, amigos e hermanos em Cristo. Deus, rogamos tu bendição em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus nos bendiga. Na primeira parte, eu quero ler com você um texto para cada tema. Vamos a ter um texto guia. E o texto de hoje que vamos ler está no livro de Romanos, a carta do apóstolo São Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 9 al versículo 18. Romanos capítulo 3, versículo 9 al versículo 18. Leamos a palavra de Deus. Vamos ler. Dice assim: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. 14. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 9 al versículo 18 de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 3. La introducción de nuestro tema dice lo siguiente: el pecado original tiene que ver con la naturaleza caída del hombre. Hoy vamos a hablar sobre la naturaleza caída del hombre. En teología, la depravación radical se refiere a la idea de que nuestra humanidad está caída. Esto es, no hay parte mía alguno que no haya sido afectada de alguna manera por la caída. El pecado afectó mi voluntad, mi corazón, mi mente y mi cuerpo. Si Adán nunca hubiera pecado, supongo que yo no tendría la necesidad de estar usando lentes hoy cuando alcance una edad, como por ejemplo, tengo 44 años y me sorprendió esa semana que fui al oculista y el doctor dijo que tengo que usar lentes multifocal para poder leer de cerca y de lejos. Si la caída nunca hubiera pasado, vamos a estudiar hoy, si el pecado, si la enfermedad y la muerte nunca hubiera entrado en el mundo, no sería necesario estar usando lentes, tendríamos una salud perfecta. Vamos a ver hoy eso. De hecho, ese término, edad mediana, nunca hubiera existido. Si Adán no hubiera pecado, nunca habría muerto. Cuando alguien vive para siempre, ¿dónde está la edad mediana? Dice el pastor R.C. Sproul, y es una realidad. La depravación radical no es una depravación extrema. La depravación radical significa que somos pecadores, pero no como deberíamos ser. O sea, en ese caso, la idea del pecado original, ¿qué es el pecado original? Se refiere al primer pecado, no se refiere al primer pecado, sino a sus consecuencias. Repitiendo, pecado original que vamos a estudiar hoy, la depravación radical, no se refiere al primer pecado, sino a las consecuencias del primer pecado. El pecado original describe nuestra condición caída y pecaminosa, en la cual ocurre el hecho, el pecado.
La Biblia no nos dice que somos pecadores porque pecamos, más bien afirma que pecamos por nuestra naturaleza caída. Tenemos una naturaleza caída y corrupta, de la cual fluyen los pecados que cometemos. Entonces, el pecado original describe la condición caída de la raza humana. Esa es la realidad del pecado original. Entiendan eso. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre esa naturaleza caída. ¿Qué es esa naturaleza caída de Adán y Eva que nos llevó al pecado? La palabra depravación significa algo que está torcido, algo que está pervertido, o sea, algo que fue hecho de una manera muy bonita, muy hermosa, pero en un punto determinado fue torcido. Por ejemplo, tengo ese papel en mis manos. Es un pequeño papel, pero está bonito, pero al mismo si yo voy a hacer eso con ese papel, yo estoy torciendo el papel. En otras palabras, ese papel está depravado. Esa palabra depravación tiene un sentido de metalurgia, de fierro, donde los fierros, el fierro era pasado por una prueba y no resistía a la prueba. ¿Qué significa? Que no resistió, fue torcido, fue depravado. Y ese es el significado de la palabra. Decir que algo está depravado significa que su estado original foi torcido e foi pervertido. É decir, el hombre es depravado, significa que ele caiu de su estado original de justiça com que foi criado e que sua mesma natureza ha llegado a ser torcida, pervertida. Essa é a realidade. Vamos falar um pouco agora sobre então a natureza de Adão, a caída de Adão, para entender um pouco mais. Según sus propios propósitos y voluntad, Dios creó a Adán y a Eva y les mandó que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice: El Señor Dios puso al hombre en el huerto, en el jardín de Edén, para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese fruto, sin duda morirás. Esa fue la palabra de Dios. Entonces, aquí hay un tema de obediencia y desobediencia. La obediencia está vinculada a una vida de compañerismo con Dios y la desobediencia está vinculada a una muerte espiritual, tanto física, también eterna. Entonces, la orden de Dios en el huerto de Edén había obediencia o desobediencia. Ellos, o sea, la primera pareja, deberían confiar en lo que Dios había establecido como moral y correcto. Debido a la caída, escuche eso, debido a la desobediencia, Adán y Eva eligieron el mal, la desobediencia, dar oído a sus propios deseos, generar su propia voluntad y no escuchar la voz de Dios. Debido a la caída, entonces, no somos pecadores porque pecamos. El Dr. R.C. Sproul dice que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. O sea, el pecado es el resultado de nuestra vida de pecadores. El pecado que cometemos es el resultado de una vida de pecado que ya vivimos. No es que primero pecamos y como consecuencia seremos pecadores. No. En primer lugar, somos pecadores con una naturaleza caída y como consecuencia de ser pecadores, ahí entonces cometemos pecado. Esa es la realidad de la depravación radical. La caída de la humanidad. Dios cargó el pecado de Adán a la cuenta de todos los hombres. Dios considera y trata a los hombres desde su nacimiento como pecadores por causa del pecado de Adán. Todos los hombres llevan la culpa y la pena del pecado de Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que cuando Adán pecó, Romanos 5, 12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. El pecado abundó y su efecto sobre la raza humana entera. Un pecado demolió a
toda la humanidad, de acuerdo a Romanos capítulo 5, versículo 12. Tome nota. Una falta fatal, el quebrantamiento de una ley clara y fácil, nos hizo pecadores a todos, todos. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, por uno solo, que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. El mandamiento que Adán quebrantó era simple, pero involucró obediencia o desobediencia a la soberanía de Dios. Quizás alguien puede leer la caída del hombre en Génesis capítulo 13 y decir, pero fue algo tan tonto, solo comió de un árbol, por eso Dios lo castigó. No, no era algo tan simple. Ali tenía que ver con la obedecer a la voz de Dios, establecer lo que Dios había dado por bien y mal. Dios, en su soberanía, en su providencia, en su eterno poder, es quien define bondad y maldad. Dios, el patrón de maldad y de bondad, es dado por Dios. El patrón de medida de maldad y de bondad es dado por Dios. Pero Adán y Eva quisieron establecer su propio patrón de bondad y de maldad. Por eso desobedecieron, prefiriendo dar oídos a la serpiente y a la voz de la desobediencia. Todos los árboles del huerto fueron dados generosamente al feliz Adán en el paraíso. La Biblia dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Solo había un árbol reservado para Dios por la prohibición. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es la palabra de Dios diciendo. Aquí Adán no tenía necesidad de tocar este fruto, ya que todos los demás árboles estaban a su disposición. No le fue negado nada que fuera realmente para su bien. No le fue negado. Solamente le fue prohibido aquello que lo llevaría a la ruina. É interessante que vamos a ver isso porque quando hablamos de transferência, de imputar, de poner el pecado de Adán sobre toda a humanidade, esto nos incomoda. Você se ha dado cuenta de que esto nos incomoda? Quizás você está dizendo, pero eu não tenho a culpa, quem pecou foi Adán. ¿Por que entonces Deus puso a culpa sobre toda a humanidade? Não nos incomoda, ou seja, nos incomoda, pero quando hablamos e predicamos sobre a transferência de la justicia de Cristo em nós, em la cruz del Calvário, não se olvide que também foi uma transação, uma transferência em el Edén, la culpa de Adán a toda a humanidade, en el Calvário, la justicia de Cristo a todos aquellos que son llamados, elegidos por Dios para la salvación. Interesante que cuando hablamos de la transferencia de la justicia de Cristo para los elegidos de Dios, para los hijos de Dios, esto no nos incomoda. Pero cuando hablamos de la transferencia del pecado de Adán para la humanidad, esto nos incomoda. Entonces estamos hablando de depravación radical, la consecuencia, el pecado original, las consecuencias de la caída de Adán para toda a humanidade. O ponto 3 diz o seguinte, não se olvide, o ponto 1 que hemos leído, hablamos de la caída de Adán. O ponto 2, hablamos de la caída de la humanidade junto com Adán, devido a essa transferência del pecado de Adán a toda a humanidade que genera de Adán. E o ponto 3 diz, el hombre nace em corrupção. El hombre já nace em corrupção. Mira lo que David dijo en el Salmo 51, versículo 5. David dijo, Salmo 51, versículo 5, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento que me concibió mi madre. David reconoció que desde que fue concebido, él ya era un pecador. Y en el Salmos 58, versículo 3, David dijo, estos malvados son pecadores de nacimiento. Desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. En otras palabras, el diseño, el proyecto original de Dios en el Edén fue distorcido, fue pervertido y fue depravado. No pasó a la prueba. Por eso vemos, por ejemplo, la historia de los primeros hijos, Caín y Abel. Caín, como ya heredando la caída de su padre Adán, mata a su hermano Abel. La ira está sobre Caín.
El homicídio está sobre Caim. A consequência do pecado de Adão está alcançando seu primeiro filho, Caim, e seu primeiro filho, e o outro também, Abel, que é morto. Depois nós vemos em Gênesis, capítulo 6, a maldade da humanidade. Gênesis, capítulo 6, diz que Deus viu que toda intenção, todo pensamento, não alguno, não solo uno, não, sino todo pensamento e intenção humana era de maldade en el Edén. Por isso Deus envia o dilúvio para exterminar a terra, para purificar a terra. Ojo, dilúvio não são lágrimas de um Deus triste, de um Deus decepcionado, de um Deus chorando no céu. Não. Dilúvio é a manifestação de um Deus justo, a santa, justa ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade pecadora en el dilúvio. Vemos também depois Noé, que sai da arca. Noé se emborracha com uma vina e depois maldice seu filho Caim. Mira quantas consequências do pecado. E vemos a história da humanidade e uma espiral de uma caída. É uma espiral em caída, a história da humanidade, geração tras geração, está uma espiral em caída. Isso é a depravação radical, o pecado original, as consequências do pecado de Adão e Eva sobre toda a humanidade. Esse, então, é o estado natural do homem. O homem, seu estado natural, está em um estado de pecaminosidade. E Job, capítulo 14, versículo 4, há uma pergunta. E a pergunta de que Job hace é essa: ¿Quién puede sacar algo limpio de lo impuro? Pregunta Job. Y la contesta, nadie. En otras palabras, Job está diciendo que nadie puede sacar algo puro de lo impuro, algo limpio de lo impuro, porque el corazón del hombre es un corazón caído, contaminado, corrupto en maldad. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías capítulo 13, versículo 23 dice, es una pregunta. ¿Puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Pregunta Jeremías. Se puede, él concluye. Entonces también vosotros podéis hacer bien estando habituados a hacer el mal. Jeremías entiende de que no es posible aquel que está en depravación, caído en su pecado original, las consecuencias del pecado de Adán y Eva, no puede hacer el bien. Entonces, es importante entender eso. El punto 4, vamos a hablar de la incapacidad del ser humano. Yo saqué esses pontos do estudio del pastor Charles Haddon Spurgeon, que foi pastor de la iglesia en Inglaterra. Ele trae um estudio específico sobre a depravação. E o pastor Carlos Spurgeon, dizendo sobre a depravação humana, disse o seguinte: el hombre caído no puede amar a Dios. La mayoría, dice él, aun los que no son religiosos, pretenden tener un grado de amor o afecto hacia Dios. Y rara vez encontramos a una persona atrevida o audaz que confiesa su aborrecimiento hacia Dios. O que quer dizer Charles Spurgeon? Que as pessoas tratam, aún não sendo religiosas, as pessoas tratam de manifestar um grado de amor e afecto hacia Deus. Sin embargo, as escrituras dizem que o homem caído não pode amar a Deus. De hecho, todos os de la raza de Adán, dice Charles Spurgeon, aborrecem a Deus e vivem em guerra com Deus. Eles, as pessoas, hicieron um Deus a sua própria imagem e eles amam a lo que han hecho, não ao Deus verdadeiro. O Deus que as pessoas caídas estão amando é um Deus hecho por eles mesmos, a sua própria imagem e semelhança, como disse Pablo em Romanos capítulo 1. Como Deus declara em el Salmo 51, versículo 21, pensabas que de cierto seria eu como tu, pero te reprenderé. Salmo 50, versículo 21. Charles Spurgeon sigue diciendo que el hombre caído no puede conocer las cosas de Dios. Dice el pastor Spurgeon
que a través de la providencia benévola de Dios, la raza humana ha hecho grandes logros intelectuales en la ciencia, la tecnología, la medicina, etc. Sin embargo, su conocimiento de Dios no es nada más que un laberinto torcido de herejías y pensamientos vanos. Esta ignorancia no es el resultado de un Dios que se esconde, no, a sí mismo del hombre, sino el resultado de un hombre que se esconde a sí mismo de Dios. Fue lo que hizo Adán en el huerto de Edén. Dios preguntó, ¿dónde estás, Adán? Adán estaba escondido de Dios. Ali no fue Dios que se ocultó del hombre. El pecado hizo con que Adán se ocultara de Dios. Dios se ha revelado a sí mismo claramente a los hombres a través de la creación. Sus obras soberanas en la historia y las escrituras sagradas, y finalmente a través de su Hijo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. El hombre, estando muerto espiritualmente, esa es la depravación radical, la consecuencia del pecado, muerte espiritual. El hombre, estando muerto espiritualmente y siendo moralmente corrupto, ha respondido a esta revelación de Dios por medio de Cristo, cerrando los ojos y tapando sus oídos. El hombre se esconde de Dios. El hombre caído, dice el pastor Spurgeon, no puede conocer las cosas de Dios. Yo quiero hablar resumidamente sobre dos revelaciones dentro de ese punto de que el hombre caído no puede conocer a Dios. La primera revelación es la revelación natural, también llamada de revelación general. O sea, es Dios revelándose a sí mismo al hombre a través de la creación y de la conciencia. A través de la creación, Dios se revela. En Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, pues desde la creación del mundo, Romanos 1, 20, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Dios, en su revelación natural, por medio de la naturaleza, es la revelación general. Aún así, el hombre no puede dar excusas de que Dios no se reveló. Es la primera revelación. La segunda es a través de la conciencia. O sea, dentro de la revelación natural, vamos a ver la revelación por medio de la conciencia. Dentro de la revelación natural. Primero, por medio de las cosas creadas. Segundo, en la revelación general, por medio de la conciencia. Mira que interesante. En Romanos mismo, capítulo 2, versículo 14, en ese asunto de la revelación general, dice así en Romanos 2, 14, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, mientras que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos, o sea, los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, demuestran que tienen la ley de Dios escrita en su corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Esa es la revelación natural de Dios. Pero hay una segunda revelación, es la revelación especial. Es Dios revelándose a sí mismo al hombre a través de milagros, señales, sueños y visiones, las teofanías de Dios a través de los profetas y el más grande profeta, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, a través de las palabras escritas de Dios en la Biblia. Esa es la revelación especial. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo,
Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 está diciendo de la revelación especial de Dios a la humanidad por medio de las sagradas escrituras y por medio de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la revelación. Y el pastor Charles Spurgeon, hablando todavía sobre ese tema de la depravación radical, de la caída del ser humano, el pastor Spurgeon dice que el ser humano caído no puede conocer la verdad, porque él aborrece la verdad y busca detener la verdad. El ser humano caído aborrece la verdad porque es la verdad de Dios, y esta verdad va a hablar en contra de ese ser humano caído. Juan capítulo 3 y versículo 20. Juan capítulo 3, versículo 20, Jesús dijo: todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. El hombre caído no puede conocer la verdad por sí mismo. El hombre caído, como dijo Jesús, ellos odian la luz y niegan acercarse a la luz. Jesús en Juan capítulo 3 dice que el hombre caído en sus pecados odia la revelación de la verdad, la luz. Charles Spurgeon sigue diciendo que el hombre caído no puede obedecer o agradar a Dios. No puede. Hay personas que dicen que hay un gran común denominador entre todas las religiones fuera del cristianismo. Todas las religiones que no son del cristianismo, hay algo en común entre ellas. Todas ellas creen que la aceptación o la aprobación ante Dios se basa en la obediencia. El hinduismo, el budismo, el islamismo, el chamanismo, el animismo, todas las grandes religiones que no pertenecen al cristianismo verdadero creen que la aceptación a Dios depende de la obediencia. Ellos creen así, algún mérito personal, o sea, alguna habilidad para agradar a Dios. Yo estoy hablando de Bolivia. Hoy es día 9 de abril de 2021. Y mientras yo hablo con usted aquí en Bolivia, tengo recuerdo de que aquí en ese país de Bolivia es muy común hacer ritos como la chalya, la coa, que son ofrendas que ponen en una pequeña parrilla donde queman incienso a la Pachamama, a la diosa madre, a la tierra madre, buscando agradar, buscando el beneplácito, buscando obedecer, buscando essa habilidade de agradar essa divinidade. Mira que interessante como as religiões buscam acercar-se a su Deus, criado por eles, haciendo coisas para agradar a su Deus. A diferença, então, de todas as demás religiões, el cristianismo verdadero, el cristianismo profesado, el cristianismo protestante, el cristianismo reformado, el verdadero cristianismo declara que el hombre está perdido. Mira la diferencia. El verdadero cristianismo, la fe reformada, el evangelio de la gracia, las doctrinas de la gracia va a explicar que el hombre está perdido, sin esperanza y sin poder de rescatarse. De acordo a la fe reformada cristiana, el hombre no puede mejorarse su condición ante Dios. No puede obedecer a Dios por sí mismo. No puede agradar a Dios. Solo Dios puede salvar a ese hombre caído. En otras palabras, como decía Juan Calvino, lo siguiente: el hombre por sí mismo no puede agradar a Dios. E Lutero também já dizia isso. Necessita de uma força extra nos, uma força que viene mais allá de nós, uma força divina, um poder espiritual para poder agradar a Deus. E nós sabemos por la fé cristiana, por la fé reformada, que o homem caído não pode agradar a Deus por seus próprios méritos,
por sus propios esfuerzos si no es potencializado, tocado, si no pasa por un nuevo nacimiento, que es el tema que estaremos en la próxima exposición, estaremos hablando de ese tema. Pero hoy, hablando sobre depravación radical, la caída del ser humano, el ser humano no puede acercarse, obedecer o agradar a Dios por su propia voluntad. El hombre caído, sigue diciendo Charles Spurgeon, el querido pastor Spurgeon, dice que el hombre caído no puede buscar a Dios. Es interesante que el pastor explica que vivimos en un mundo lleno de personas que se dicen serem buscadoras de Dios. Pero las escrituras destruyen su orgullo, su jactancia, con una simple declaración que hemos leído en Romanos capítulo 3, versículo 11. Romanos capítulo 3, versículo 11 dice lo siguiente: para estos buscadores de Dios, sin el poder de Dios, sin la acción del Espíritu Santo, Romanos 3, 11 dice: nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. El hombre es una criatura extremadamente caída, cuya naturaleza es depravada y perversa. Ele aborrece a Dios y se opone a su verdad porque lo convence de su depravación y rebeldía. Dios, la verdad de Dios es que va a convencer al hombre. Por eso que el hombre aborrece al Dios Santo y no quiere buscar a Dios. Nunca por sí mismo se acercará a Dios, sino que hará absolutamente todo lo que está a su alcance para escapar de Dios y olvidarse de Dios. Dios es justo y el hombre es un infractor de la ley de Dios. Desde su nacimiento, ya hemos leído Salmo 51, versículo 5. El hombre es un infractor de la ley de Dios, por eso él no busca a Dios. De la misma manera que un criminal, un malhechor no busca a la policía para entregarse, un hombre pecador no busca a Dios si no es por la acción del Espíritu Santo en él, llevándolo a la fe y al arrepentimiento. Un hombre por su naturaleza caída no busca a Dios. Él es un infractor de la ley de Dios. El hombre caído, la última parte del pastor Spurgeon, el último punto, dice él, pastor Spurgeon, el hombre caído no puede cambiarse o reformarse a sí mismo. Las escrituras enseñan claramente que el hombre caído, el hombre nace muerto espiritual. Espiritualmente nace muerto, moralmente depravado. Todos los esfuerzos humanos de reforma, de autorreforma, es en vano. Todos los intentos de hacernos a nosotros mismos aceptables o agradables ante Dios terminan en absoluto fracaso. Essa última parte, essa última frase, esse que estou dizendo, todos os intentos de hacernos a nosotros mismos aceptables ou agradáveis ante Deus termina em absoluto fracasso. Essa é uma frase do pastor Paul Washer, quando trata desse tema da depravação radical. Então, dando seguimento, estamos falando da depravação radical, as consequências do pecado original de Adão e Eva, todas as consequências da humanidade. Déjame hacer un paréntesis aquí, un pequeño pausa, una pequeña pausa. Quizás usted está diciendo, pero Samuel, hasta ahora yo no escuché casi nada respecto a la salvación. Hasta ahora usted está dando solo un malo diagnóstico. Hasta ahora usted solo está mostrando la herida, la enfermedad. Y es interesante que estás preguntando eso porque me hace recuerdo como una consulta médica. Um paciente chega a minha sala, a meu consultório, um paciente chega ao hospital e esse paciente, eu começo a fazer um interrogatório, eu hago toda uma anamnese, todo um exame físico, pido laboratórios, hago todo um estudo deste paciente que está com queixas e é detectado nesses estudos, no exame físico, é detectado que esse paciente tem um câncer, E então chega a hora de dar o informe a este paciente. Eu marco um retorno, o paciente tem que volver a meu consultório, tem que volver a falar comigo. E é interessante porque aí o paciente entra na sala e saludo, buenos dias, buenas tardes, como está, que tal, como has passado?
y yo abro los papeles del diagnóstico, del laboratorio, de la biopsia, de una tomografía, de los exámenes, y yo tengo que decir a este paciente su diagnóstico. Yo no puedo engañar. Yo no puedo decir que de un cáncer que es un simple resfrío. Yo no puedo decir de una enfermedad mortal y terminal sin tratamiento, que es una simple enfermedad que vuelva a su casa, descanse un rato en la noche, duerma y que va a estar bien. No, no, ese es un crimen. Ese es un crimen. Yo voy a perder yo no puedo más ejercer la profesión, yo voy a perder mi sello, voy a perder mi título, voy a perder y puedo ir a la cárcel, porque hay un cáncer ahí. Yo tengo que me acercar y decir la verdad, mirando los ojos de esa persona, con mucho cariño, con mucha empatía, quizás llorando, ahí la persona va a llorar, dando un abrazo, se acercando, escuchando. Pero eu não posso enganar essa pessoa, dizer, volver à casa e descansar um rato. Em poucos meses, quizás poucos anos, esse paciente vai morrer e a família me vai buscar porque eu fui negligente, eu negligenciei, eu ocultei a verdade. O que estamos tratando hoje sobre a depravação radical, sobre o pecado do ser humano é como dar um diagnóstico de uma enfermidade mortal. Y mucho más mortal que el cáncer. El cáncer puede mandar a una persona al cementerio, pero el pecado puede enviar el ser humano al infierno en una condenación eterna por siempre, por siempre, por siempre, sin arrepentimiento. Entonces el tema que estoy tratando hoy es un tema muy serio. Estoy dando el diagnóstico. Como um doutor dá diagnóstico de uma enfermidade mortal, mas também dá opções de tratamento, dá respostas respeito a essa enfermidade mortal. Hoje, essa primeira parte, estamos mostrando o diagnóstico da humanidade. O ser humano caído está em pecado, não pode buscar a Deus, está caído em seus pecados, não pode agradar a Deus, não pode se acercar a Deus, não pode cambiar-se a si mesmo por suas próprias forças. Este é o diagnóstico do ser humano caído. E o ponto 5 que estamos estudando dessa série de hoje, dessa primeira parte, da depravação radical, o ponto 5 diz que a paga que deixou o pecado é a muerte. Juan, capítulo 6, versículo 44, nuestro Señor Jesucristo dijo, Juan 6, 44, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. No es que nadie puede ir a Cristo porque tiene un defecto físico, está cojeando, le falta una pierna, fue amputado. No, aquí no se trata de defecto físico. Tampouco esta incapacidade não tem nada a ver com incapacidade mental, não poder ir a Cristo por um retardo mental. Não, não se trata disso. Permita-me mostrar-lhes onde então reside esta incapacidade de que o homem, como dijo Jesús, nadie puede venir a mim. Jesús, em San Juan, capítulo 6, versículo 44, Jesús dijo, nadie puede venir a mim si el Padre que me envió no lo traiga. Essa incapacidade do ser humano ir a Cristo sem a ajuda de Deus, sem a ação do Espírito Santo de Deus, reside em lo mais profundo de sua natureza. Isso tem que ver com, devido à caída, o ser humano, caída em nossos pecados, a natureza do ser humano está degradada, está depravada, está corrupta, e é impossível que o ser humano venga a Cristo sem a ajuda de Deus e a ação do Espírito Santo. É impossível que o ser humano acerque-se a Cristo se o Padre não traê-lo a Cristo, sem a ação do Espírito Santo. Como dizia o pastor Charles Spurgeon, que já hemos lido vários textos dele aqui, é impossível. Charles Spurgeon dizia que é mais fácil crer que um leão se vai volver vegetariano de que um ser humano puede ir a Dios, ir a Cristo sin la acción del Espíritu Santo. Todo es por la acción del Espíritu Santo.
Ahora déjame mostrarle algo. Con el objeto de poder mostrarles cómo la naturaleza pecaminosa del hombre lo hace incapaz de venir a Cristo. Déjame usar essa figura. Mira isso. Venha esta oveja. Observe, mira uma oveja. Observe com que entusiasmo a oveja está comendo de seu pasto. Nunca se han enterado de uma oveja que busque la carroña, que busque la carniza. No podría vivir del alimento que corresponde a los leones. La oveja no. Ahora tráigame un lobo. E ustedes me perguntam se um lobo pode alimentar-se de la hierba. Se pode ser tão dócil e domesticado como a oveja. Charles Spurgeon, escrevendo esse texto, disse: eu respondo que não. Pois sua natureza, a natureza desse lobo vai em contra de toda essa ser dócil, ser domesticado. A natureza do lobo não permite. Ustedes dizem: pero el lobo tiene orejas y patas como las ovejas. ¿Acaso no puede escuchar la voz de un pastor como las ovejas y seguir al pastor? Yo respondo, quizás puede ser, pero no hay ninguna causa física por la que no pueda hacerlo. Pero su naturaleza impide, la naturaleza de ese animal feroz y salvaje impide de ser dócil y domesticado. Y por lo tanto no puede hacerlo. ¿Acaso no puede ser domesticado? ¿No puede desaparecer su naturaleza feroz? Mira que interessante. Pastor Charles Spurgeon dando um exemplo da oveja e do lobo, de duas naturezas, de uma natureza dócil, domesticada, que come hierba, e de uma natureza feroz, salvaje, que come carniça e que não pode cambiar-se. Agora, a razão é que o ser humano não pode venir a Cristo. Não é porque não pueda venir por nenhuma razão relacionada com seu corpo, não é um defeito físico, ou com o simples poder de sua mente. Não quero ir, não. O homem não pode venir a Cristo porque sua natureza está tão moralmente corrompida que ele, o ser humano caído, não tem nem a vontade nem o poder para venir a Cristo, al menos que seja atraído por el Espírito de Deus. Al menos que sea atraído por el Espíritu de Dios. Y el pastor Charles Spurgeon, en su libro Depravación, en su libro sobre las doctrinas de la gracia, el pastor Charles Spurgeon sigue diciendo sobre la muerte legal, que el hombre está condenado en sus pecados, el hombre está condenado. Es interesante que él dice que algunos países donde la pena de muerte es legal, es algo común en algunos lugares, tão pronto o juez dicta a sentença, essa pessoa já está considerada muerta segundo a lei. Aunque vai estar encarcelado, pode passar um mês mais encarcelado, hasta que um polícia viene, lo quita de la celda, lo quita de la cárcel e vai levando por el pasillo para ser muerto por la pena legal de aquele lugar. Agora, é interessante porque esse homem é uma pessoa muerta, aunque ele está em sua celda, aunque ele está vivo em sua celda, hasta que se cumpla a justiça. Pero ele é um muerto vivo. É um tema de tempo. É um tema de tempo hasta que a lei que já foi dictada, que já foi sentenciada, pueda levá-lo por esse pasillo hasta a sala onde vai consumar esta muerte. É um muerto vivo. A ustedes, pecadores impíos, disse o pastor Spurgeon, que nunca han tenido vida em Cristo, ustedes estão vivos hoje por uma suspensão temporal de la sentencia, pero deben saber que ustedes estão legalmente muertos. Pastor Charles Spurgeon disse que o homem já muerto em seu pecado estão vivos hoje por uma suspensão temporal de la sentencia, pero legalmente já estão muertos. Deus los considera assim, que desde o dia em que nosso padre Adán tocou o fruto proibido, não é uma mitologia, não é um cuento, não é uma fábula de Esopo, é uma história real que atingiu a humanidade hasta os dias de hoje. Desde que Adão tocou o fruto e quando nós mesmos pecamos,
Dios, el eterno juez, se puso en una gorra negra de juez y nos ha condenado. Dios, el supremo juez, nos ha condenado. Ustedes tienen opiniones muy elevadas acerca de su propia posición, dice el pastor Spurgeon, y de su bondad y de su moralidad. Algunos dicen, ¿dónde está Dios en todo eso? Las escrituras dicen que las personas ya fueron condenadas. En el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, Jesús dijo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todas las personas que no creen en Cristo ya han sido condenados. No tienen que esperar el día del juicio final para escuchar la sentencia. Allá en el juicio final, que Apocalipsis capítulo 20, 21 va a explicar en detalles el gran trono blanco, el trono del juicio de Dios. Apocalipsis va a dar detalles. Allá solo será la ejecución de la sentencia, porque aquellos que no son hijos de Dios, no creen en Cristo, ya fueron condenados. Esa es la realidad. En el instante que pecaron, sus nombres fueron escritos en un libro negro de la justicia. Cada uno ha sido sentenciado a muerte por Dios, a menos que encuentre un sustituto por sus pecados en la persona de Cristo. Todos já foram condenados, toda a humanidade já foi condenada por Deus, al menos que encontre um substituto para pagar essa pena de la condena. Al menos que encontre um substituto para pagar a pena de essa condena. Todos nós, por natureza, estamos legalmente muertos. Deus dijo a Adão, Adão, en el dia que você comer desse fruto desse árbol, você vai morrer, dijo Dios a Adán. Y aunque Adán no murió en ese mismo día, Adán siguió vivo por muchos años. Legalmente él murió. Hubo una muerte espiritual que quedó registrada en su contra. Ay, cuán insensato es el hombre del mundo, que aunque tiene una sentencia registrada en su contra, vive muy contento. ¿Piensas tú que la sentencia de Dios no se cumplirá? ¿Qué pensaría ustedes si entrara en la celda de un condenado a la muerte y vieran a ese reo sentado en su celda riéndose muy feliz? Ustedes dirían, ese hombre es un loco, pues ya ha sido condenado y va a ser ejecutado. Sin embargo, cuán feliz está. Ah, y cuán insensatas son las personas. Aunque tienen una sentencia registrada en su contra, vivem muito contentes. Piensas tu que a sentença de Deus não se vai cumprir? Piensas tu que tu pecado, que está escrito para sempre com uma pluma de hierro sobre as rocas, não contiene horrores em seu interior? Deus disse que já ha sido condenado. Se tão solo pudiera sentirlo, esto mezclaria gotas amargas em tu dulce copa de gozo. Dice el pastor Spurgeon, tus bailes llegarían a su fin, tu risa se convertiría en llanto si recordaras que ya has sido condenado. Todos nosotros deberíamos llorar si grabáramos esto en nuestras almas, que por naturaleza no tenemos vida ante los ojos de Dios, que estamos en realidad positivamente condenados, que tenemos una sentencia de muerte en contra nuestra y que somos considerados por Dios tan muertos, como si en realidad ya hubiésemos sido ahorrados en el infierno en ese momento. Así que ya hemos sido condenados por el pecado. Aún no hemos sufrido el correspondiente castigo, pero la sentencia ya está escrita y estamos legalmente muertos. Alguien podría decir, pero si esto es el Evangelio, ¿dónde están las buenas nuevas de salvación? Quizás alguien podría preguntar, el Evangelio es buenas nuevas, pero hasta ahora usted no dio las buenas nuevas. No se olvide que para escuchar, para ser rescatado, para ser salvado, necesita estar perdido y condenado.
Para ser libre, necessita estar encarcelado. Para ser rescatado, necessita estar perdido. Para ser salvado, necessita estar condenado. Não há salvação, não há perdão, não há absolvição sem condenação. De la mesma maneira que não há sanidade se não há enfermidade. Para la enfermedad hay sanidad. Pero yo no puedo hablar de sanidad si la persona no descubre que está enferma. Yo no puedo hablar de absolvición, de perdón, si la persona no está condenado. Antes de escuchar las buenas nuevas de salvación, antes de echar un salvavidas, antes de echar algo en el alto mar para salvar a la persona que se está ahogando, la persona necesita estarse ahogando. Entonces después se viene la salvación, después viene la sanidad, después viene el libramiento. Pero primero, antes de escuchar las buenas nuevas, es necesario escuchar las malas noticias. Y las malas noticias es que la humanidad está condenada, está muerta en sus pecados. Como dijo el pastor Charles Spurgeon, están legalmente condenados, pero temporalmente suspendidos su condenación. Por eso siguen vivos, de acuerdo a la bondad y a la longanimidad, ao longo ânimo, a la longa paciência, a la larga paciência de Deus sobre a humanidade. Por isso que Deus não destruiu toda a humanidade todavia. Isso vamos seguir vendo em nossa série de estudos. Pero legalmente o homem está muerto. É um cadáver caminhando. Además de estar legalmente muerto, está espiritualmente muerto. De la mesma forma que em um momento determinado, quando me muera, la sangre se detendrá, cesará de latir mi pulso, mi corazón se detendrá, los pulmones dejarán de inflarse y de respirar. Así, desde el día que Adán comió del fruto, su alma murió. Tan cierto como la muerte cuando venga sobre mí, yo voy a cesar todas mis actividades biológicas. En aquel día que Adán comió del fruto, su alma murió. Su imaginación perdió su poder maravilloso de elevarse hacia las cosas celestiales y ver el cielo. La voluntad de Adán perdió su poder que tenía de elegir siempre lo bueno. El libre albedrío de Adán de elegir siempre lo bueno. Su juicio se perdió por siempre. Toda la habilidad de discernir entre el bien y el mal de manera decidida, infalible. Su memoria quedó contaminada, sujeta a recordar lo malo, a olvidar lo bueno. Las facultades de Adán perdieron el poder de su vitalidad moral. ¡Qué desgracia! La bondad, que era la fuerza de sus facultades, desapareció. La virtud, la santidad, la integridad, todas estas cosas que estaban sobre Adán desaparecieron el día que su alma murió. E agora todo homem está muerto em seus delitos e pecados espiritualmente. E pior que isso, há uma muerte eterna e no infierno. Já falei que o homem está legalmente muerto por la lei de Deus. Já falei que o homem é um muerto espiritual, é um cadáver caminhando. E agora quero falar de la muerte e no infierno, muerte eterna. O terceiro tipo de muerte é a consumação. De las otras dos, de la muerte eterna, es la muerte eterna. La tercera muerte, la muerte eterna, es el resumen de la muerte moral, legalmente muertos, y de la muerte espiritual. Es la ejecución de la sentencia legal, es la consumación de la muerte espiritual. La muerte eterna es la muerte del alma, no la destrucción del alma. No la destrucción del alma, sino muerte eterna, muerte espiritual y un lugar de condena. Tiene lugar. Voy a volver a repetir ese punto. No es la destrucción del alma, no. El alma va a vivir por siempre en un tormento eterno. Tiene lugar luego después que el cadáver ha sido colocado en la tumba, después que el alma ha salido del hombre, después de su muerte. El pastor Spurgeon explica lo siguiente en ese punto tan serio. Yo pido su máxima atención. Oh, quisiera tener las palabras apropiadas para poder describirles lo que es la muerte eterna.
El alma ahora se ha presentado ante su Creador. El libro ha sido abierto, la sentencia ha sido pronunciada. Apartaos de mí, malditos. Todo el universo se sacude, ha oscurecido los astros con el enojo del Creador. El alma ahora ha sido ahorrada a las profundidades, donde permanecerá con otros en muerte eterna. Oh, cuán horrible es su condición ahora. Su cama es una cama de fuego. Los espectáculos que contemplan son de tal naturaleza que aterran a su espíritu. Los sonidos que escuchan son gritos sobrecorredores y quejidos y gemidos y lamentos, y su cuerpo solo conoce un dolor miserable. Está sumido en un dolor indecible y una miseria que no conoce el descanso. El alma mira hacia arriba, la esperanza no existe, se ha ido. Mira hacia abajo, lleno de terror y miedo. El remordimiento se ha adueñado de su alma. Mira hacia la derecha y las paredes impenetrables del destino la mantienen dentro de sus límites para torturarla. Mira hacia la izquierda y allí los muros de fuego ardiente descartan la menor posibilidad de colocar una escalera para poder escapar. Busca en sí mismo el consuelo, pero un gusano que muerde dolorosamente ha penetrado su alma. Mira a su alrededor y no encuentra ningún amigo que le pueda ayudar, ni ningún consolador, sino solo atormentadores en abundancia. No tiene a su disposición ninguna esperanza de liberación. Ha escuchado la llave eterna del destino girar en su terrible cerradura, y has visto que Dios toma la llave y la lanza a la muerte eterna. Es peor que la aniquilación. Anhela la exterminación como muerte eterna y no hay. Espera ser tragado por la nada, de la misma manera que un preso anhela su libertad. Pero nada de esto sucede. No hay exterminación, no hay libertad. Está eternamente muerto. Su alma está eternamente muerta. Porque a pesar de que tienen todo el deseo de recibir el testimonio de Dios, su propia naturaleza caída ha sido demasiado poderosa para ustedes, de tal manera que han sentido la necesidad de ayuda sobrenatural. Pastor Spurgeon escreveu esse texto em 1855. Los terrores del infierno. Eu quero ler para você a conclusão. La conclusión. El primer hombre, Adán, pecó, y su transgresión y culpa fueron inmediatamente imputadas a toda la humanidad, excepto Cristo. Es lo que nosotros llamamos la impecabilidad de Cristo. Toda la generación después de Adán recibió el pecado de Adán, pero Cristo no, porque Cristo nació de semilla santa. Cristo no heredó el pecado de Adán. Cristo, o justo, el justo Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Escuche eso. Con este único acto de desobediencia de Adán, contaminó todo nuestro ser, nuestra mente, nuestros afectos, nuestro cuerpo, nuestra voluntad. Por este pecado de Adán, la muerte entró al mundo. Y la comunión de Adán con Dios se rompió. La comunión del hombre con Dios se rompió. Pero la culpa de Adán fue transmitida a toda su descendencia natural. A su vez, cada uno de los hijos, de mis hijos, de sus hijos, de los hijos de Adán, todos nosotros recibimos esa caída radical. La série que estoy tratando se llama Doctrinas de la Gracia, el Evangelio de la Gracia. Y lo que quiero empezar desde ahora y dar continuidad a la próxima série, al próximo tema de esa misma série, lo que quiero tratar es que entienda eso, por favor. Fuera de la gracia
Nuestras mentes están oscurecidas por el pecado, incapaces de comprender la verdad. Nuestros corazones están contaminados, incapaces de amar la verdad. Fuera de la gracia, nuestros cuerpos están muriendo, progresando hacia la muerte física. Nuestras voluntades están muertas, incapaces de elegir lo bueno. La incapacidad moral para agradar a Dios contamina a todas las personas desde su entrada en el mundo. En su estado no regenerado, nadie busca a Dios. Nadie es capaz de hacer el bien. Todos están bajo la maldición de la ley, que es la muerte eterna. Romanos, capítulo 7, versículo 18, Pablo dijo, Romanos 7, 18, Pablo dijo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Romanos 7, 18. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí, dijo el apóstol San Pablo. Y aquí va la pregunta entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? El Evangelio de la Gracia de nuestro Señor Jesucristo responde. El Evangelio de la Gracia responde. Permiso, déjame cerrar la ventana. El Evangelio de la Gracia responde. Cree en el Señor Jesucristo. Es como había explicado al inicio, como un paciente entra a mi sala y yo doy un diagnóstico de una enfermedad mortal como el cáncer, por ejemplo. Yo no puedo dejar que ese paciente se vá de ahí solo con ese diagnóstico. Es obligatorio, hace parte de la medicina, dar el diagnóstico, diagnosticar, hablar la verdad y dar opciones terapéuticas, mostrar la terapéutica. Hay tratamiento, quizás para algunos un tratamiento paliativo, quizás para otros curativo, quizás para otro un tratamiento definitivo, pero hay tratamiento. Tengo que dar un tratamiento para prolongar la vida de esa persona, quizás por muchos años. Entonces ahora, escuche eso. Después de haber escuchado esa larga explicación sobre la depravación radical del ser humano, quizás estás haciendo esa pregunta, ¿qué debo hacer entonces para ser salvo de esa desgracia? Y la respuesta es esa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solo eso. Pero quizás usted diga, wow, yo quería algo más elaborado, algo más complicado, yo quería hacer algunas cosas, quizás una penitencia, quizás hacer cosas, yo quería hacer, pero solo eso. Escuche. Quiero hacerte una pregunta entonces. ¿Vas a ir al cielo? Por supuesto, después de entender eso y de entender que el hombre sin Dios no va a ir al cielo. El hombre sin Dios caído en su pecado no puede ir al cielo. El cielo es un lugar real y el infierno también es un lugar real. Como decía un querido teólogo, ele decía lo siguiente, querido hombre de Dios, yo prefiero creer que el infierno existe y no ir para allá, de que no creer que existe y descubrir que estoy equivocado. El infierno es real. Yo prefiero creer que él existe y no ir allá. Después que moramos, después que vamos a morir, estaremos en uno de los dos lugares, cielo o infierno. Y solo hay una manera de ir al cielo, no solo para estar en el cielo, sino para estar con Dios, porque cielo es cielo porque Dios está ahí. Infierno es infierno porque Dios no está ahí. Cielo no tiene que ver tanto con calles de oro, no tiene que ver tanto con descanso, aunque es muy bueno. Cielo no tiene que ver tanto con buena música, que no hay más enfermedades, y ni muerte, ni luto, no. Cielo tiene que ver porque Dios está ahí. Y como dice el pastor John Piper, nuestro gozo
de estar en el cielo es porque Dios está en el cielo. Él es nuestro gozo, por eso se llama cielo. Solo hay una manera de encontrar aceptación en Dios, de tener sus pecados perdonados, de salir de esa situación de depravación que has escuchado. Solo hay una manera, y es venir a través de nuestro Señor Jesucristo, que vino, que nació de la Virgen María, que vivió una vida perfecta y sin pecado, y que fue levantado en una cruz, y que murió por los pecados de todos aquellos que invocan a Él. Quizás você está perguntando, pero será que puedo ser salvo? Será que Cristo murió por mim? Não se olvide, todos aqueles que invocam a Cristo vão encontrar salvação. Ele foi ressuscitado de los muertos, ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. No es la Virgen María que está sentada a la diestra del Padre, de acuerdo al apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8. El apóstol San Pablo dice en Romanos 8 que Jesús está sentado a la diestra de Dios y intercede por nosotros pecadores. Es Cristo que intercede por nosotros ante el Padre, no María. Cristo es nuestro intercesor en el cielo. Debes creer em Jesucristo, debes negar-te a ti mesmo, debes ahorrar-te agora a misericórdia do Senhor Jesucristo, debes encomendar sua vida a Ele nesse instante, debes rendir-te ao Rei de Reis e Senhor de Senhores, debes someter-se a seu senhorio, debes dar esse passo decisivo de fé e deixar o mundo atrás e entrar por la puerta estrecha e entrar ao reino de Deus por la fé, por la fé. Se nunca has creído em Jesucristo, buscad al Senhor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que esté cerca, está cerca. E Jesucristo dijo que todo aquele que invoca, as Escrituras dizem que todo aquele que invoque o nome do Senhor será salvo. Invoca o nome de Cristo agora. Aí onde estás escutando. Venha a Cristo nesse momento, dá o passo decisivo, confia tua vida a Jesucristo. Você que escutou toda essa explicação de que o homem nasceu em pecado, está moralmente muerto, legalmente muerto, cadáver caminhando, que seu destino, seu rumbo se llama inferno, lejos de Deus por sempre. Corra para os braços de Cristo, quem está sentado à diestra del Deus Padre. E dia, quando mueras, Cristo mesmo te escoltará, te levará à presença del Padre, donde encontrarás aceitação en Él por sempre, por sempre. Assim que se nunca has creído em Cristo, hazlo en ese momento. Jesús dijo, al que viene a mí, de maneira nenhuma, de nenhum modo lo echaré fuera. Corra para los brazos de Cristo, com seus pecados, com sua carga, com sua condena. Corra para los brazos de Cristo. Hoy Cristo es perdona. Hoy Cristo trae perdão. Hoy Cristo trae salvação. Pero habrá dia que Cristo será llamado del gran juez. Já não habrá mais perdão, sino la ejecução de la sentencia que pesa sobre cada ser humano. En aquele dia del gran trono blanco, só habrá a execução da sentença que hoje pesa sobre todo ser humano caído em seu pecado. Pero hoje, Cristo é Salvador e Senhor. Corra para os braços de Cristo. Venha a Ele com a enfermidade de seus pecados. Venha a Ele com a injustiça destes trapos de imundícia. Ele te vai receber, Ele te vai vestir com roupas lindas, blancas, lino, de justiça, que é a justiça de Cristo. Ele lavará tu pecado, Ele te aceitará, te adoptará na família de Deus e te convertirás em co-heredero com Cristo. Cristo, nosso irmão maior, nosso Senhor, nosso Salvador. E começarás então seus caminhos emocionantes del discipulado, de ler a Bíblia, de ir à igreja, de escuchar alabanzas. Tu gozo estará em Deus, se acercará a Deus, te gozarás, te alegrarás com as coisas de Deus, com a oração, com a leitura da palavra, de compartilhar com outros o que Deus está fazendo em sua vida, de buscar uma igreja séria, cristiana, de fé reformada, protestante, para compartilhar com outras pessoas. Encontrarás o gozo em Cristo. Se nunca
has creído en Cristo. He aquí ahora el tiempo de salvación. Es aquí ahora el tiempo favorable, el día de la salvación. ¿Estás dispuesta a decir a Cristo cuán enferma estás de sus pecados? ¿Estás dispuesta a decir a Cristo cuán enferma estás por sus pecados? ¿Estás dispuesta a venir a Cristo? ¿Estás dispuesta a decir a Él cuán pecador eres? ¿Cuán pecador eres? Yo voy a orar con usted, una oración que nuestro querido pastor Spurgeon oró por muchos años en Inglaterra, en Londres, y por donde predicaba. Y la oración es esta, la oración es esta. Señor, soy culpable, merezco tu ira. Señor, no puedo salvarme. Señor, quiero un nuevo corazón y un espíritu recto, pero ¿qué puedo hacer? Señor, no puedo hacer nada. Ven y obra en mí el querer y el hacer tu buena voluntad. Solo tú tienes el poder, lo sé, para salvar aún a este infeliz. ¿A quién yo huiré? ¿A quién y dónde huiré si no voy corriendo a ti? Pero desde mi alma clamo a tu nombre, temblando pero creyendo. Me he hecho completamente sobre ti, oh Señor. Confío en la sangre y en la justicia de tu amado Hijo, Jesucristo. Señor, sálvame ahora, en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. Amén, queridos. Que Dios los bendiga en Cristo. Gracias por estar con nosotros ese tiempo participando de la primera parte, la depravación radical. Es la serie de estudio que estamos estudiando, el Evangelio de la Gracia, las doctrinas de la gracia, una clara exposición de las doctrinas bíblicas. Y luego abajo, en la descripción, yo voy a dejar el link para que usted pueda descargar ese primer tema, ese primer capítulo que fue expuesto hoy, para que usted pueda acompañar los versículos bíblicos, para que usted pueda acompañar con otras personas. Que Dios lo bendiga. Ojalá hayas encontrado la salvación en Jesucristo. Mi oración es por la acción del Espíritu Santo de Dios sobre su vida, trayendo salvación, como Cristo dijo a Nicodemos, hoy entró salvación en esa casa. Que Dios los bendiga en Cristo. Un gran saludo. Hasta nuestro próximo encuentro, donde estaremos estudiando sobre la gracia irresistible. Estaremos hablando sobre ese dulce llamado de Dios. Un dulce e irresistible llamado. El segundo punto que trataremos en nuestro próximo encuentro, tiene esa pregunta. ¿Cómo es que tú, que tanto odiabas a Dios, ahora lo amas tanto? Ese es nuestro próximo encuentro. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo desde Bolivia, Samuel Silva, Doctrinas de la Gracia. Paz del Señor. Bendiciones.